Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy en nuestra unidad de la organización política vamos a hablar acerca de los derechos, sobre la historia de los derechos. ¿Ya? Ya antes hemos hablado sobre más cosas sobre las definiciones de los derechos. Bueno, como antecedentes principales tenemos que la ONU considera que uno de los hitos más antiguos acerca de la creación de los derechos humanos tiene que ver con la invasión de Ciro el Grande, ya en Babilonia, quien fue el primer, eh, por así decirlo, rey que liberó a los esclavos del pueblo invadido. Él entonces mandó a escribir, a redactar una serie de leyes que perdonaban a los esclavos, los hacían libres y que además reconocía su libertad para elegir ellos su propia religión. Este reconocimiento pasa a ser uno de los primeros derechos que ellos tenían. Todo esto fue escrito en un cilindro de barro de la época en escritura cuneiforme. Esto ocurre hacia el año 539 antes de Cristo, por eso pasa a ser el hito más antiguo acerca de lo que son los derechos, ¿ya? En sí. Más adelante, ya en la Edad Media, un grupo de varones obliga o insta a su rey, don Juan I de Inglaterra, a firmar una carta conocida como la Gran Carta de las Libertades, a cambio de ellos pelear por él. Porque esto se debe a que él era alguien que se aprovechaba mucho de su gente. Entonces ellos, para poder tener condiciones más dignas de vida, lo instaron a firmar esta carta eh, para poder asegurarle a él que ellos iban a pelear por su persona. Sin embargo, ni él ni los varones cumplen con lo que mandaba esta carta. Pero esta pasa a ser también uno de los principales hitos eh, del origen de los derechos. Ahora bien, esta se conoce como Carta de las Libertades y ocurre allá en 1215. Años después, eh, otra monarquía, en este caso la monarquía inglesa, tiene que firmar otra carta, que es la Carta de Derechos, Bill of Rights, eh, es instada a firmar por su propio parlamento, quienes también por las mismas razones por las que el grupo de valores hizo que el rey Juan I de Inglaterra eh, firmara la primera Carta de las Libertades, ahora ellos, el Parlamento inglés insta a su monarquía a firmar esta otra Carta de Derechos. Años después, ya ahora estamos hablando de 1776, tenemos la independencia de Estados Unidos. Los 13 estados principales, ¿ya? Aquí también se firma la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la cual reconoce la igualdad de todos los seres humanos y también el reconocimiento de derechos irrenunciables, tales como la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Este también es un antecedente de lo que son después o serán los derechos humanos. 13 años más tarde, hacia 1789, alrededor de eso, ocurre la Revolución Francesa, también por las mismas razones, una monarquía que se aprovecha del pueblo y que funciona con leyes totalmente distintas. Aquí en el acto de la Revolución Francesa se redacta la, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Obviamente este proceso viene acompañado de un periodo de oscuridad bastante complejo, debido justamente al contexto político de la época.
en que no se terminarían respetando nuevamente los distintos derechos del hombre y del ciudadano. Y estos son los antecedentes de lo que estamos estudiando ahora principalmente, que son los derechos humanos, y los cuales ocurren porque después de la Segunda Guerra Mundial se tiene conocimiento de los distintos horrores producidos por Hitler y por los nazis hacia esta época. Obviamente con esto se redacta la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. En esa época ocurrieron realmente cosas horribles, especialmente por parte de lo que es el Escuadrón 731, que realiza experimentos con personas, relacionados muchos de ellos con la tolerancia al dolor físico que tienen algunas, sin importar si sean niños o mujeres embarazadas. Así es como se redacta la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, la cual nadie se niega a firmar, eh, nadie la niega, nadie firma en contra de esta Carta Fundamental, pero sin embargo, la Unión Soviética, países de África y los países musulmanes, también Arabia, se niegan a firmar dicha carta. Obviamente esto tiene relación con las realidades que tenían ellos. Los derechos humanos son alrededor de 30, son 30 más específicamente, y los cuatro principales derechos, o los cuatro primeros derechos, 4 o 5, hablan sobre justamente en derechos en base a lo que se hablaba en esta Carta Magna y en la Carta también de Ciro el Grande, incluyendo también la Carta de Derechos. Estos son, así también obviamente a lo largo de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, nos encontramos con derechos que también vienen de las diferentes declaraciones realizadas a lo largo de las épocas de las que ya hablamos, ¿ya? Una de las cuales es, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y bueno, la actividad consiste en responder en tu cuaderno, ¿por qué se redactó la Carta Fundamental de los Derechos Humanos y cuántos derechos son? Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y que estén muy muy bien. Adiós.